أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos, bienvenidas una semana más. Hoy vuelve a ser lunes y seguimos en este espacio de encuentro en el que estamos tratando de conocer o de adquirir conocimiento sobre la vida de algunos de los compañeros y compañeras del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siempre esos compañeros, ¿no? que, como ya dijimos la semana pasada, probablemente no los más conocidos, sino aquellos que hemos considerado necesario dar a conocer, porque realmente hay un espectro de compañeros del mensajero sallallahu alaihi wasallam tremendo, tremendamente amplio, y todos conocemos a los más famosos, ¿no? Y porque digamos famosos no significa que sean más importantes. Entonces la tarea que me he encomendado a mí mismo es un poco dar a conocer esos que no son tan conocidos o que no tenemos tanta información acerca de ellos. Hoy, con el permiso de Allah, tenemos una cita con una mujer única en la historia. Una mujer que es de las primeras en aceptar el Islam. Una mujer que realiza las 3 hijras, y hablaremos de lo que eso significa. Una mujer que realmente amaba con un amor tremendo, real y sincero a su marido. Una mujer que fue separada de su familia. Una mujer que era incapaz de pensar en alguien mejor que en su marido. Una mujer de digno porte, una mujer de digno consejo, claro y conciso. Una mujer gracias a la cual nos ha llegado gran parte del conocimiento del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una mujer hermosa, sincera, con una confianza total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala. Una mujer que salva con su consejo una de las situaciones más difíciles vividas en la historia del Islam. Una mujer cuyo legado continúa vivo en nuestros días. Hoy, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y con el vuestro, tenemos una cita con Hind al-Makhzumiyya. Hoy tenemos una cita con la Ummahatul Mu'minin, con la madre de los creyentes, Salama, que Allah esté complacido con ella. Su verdadero nombre era Hind bintu Abu Umayyah o Hind bintu Abi Umayyah ibn al-Mughira, ¿vale? Era de la tribu de la gran tribu, del gran clan de los Banu Makhzum. Es la misma tribu que Abu Jahl, que Khalid ibn al-Walid y otros miembros muy importantes, algunos de ellos musulmanes, sinceros, y otros de ellos de los más grandes enemigos del Islam. Fue una de las tribus o uno de los clanes que en un principio más atacaron al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros. De hecho, fueron, por ejemplo, es ese tribu, es ese clan, los que torturan a la familia de Ammar ibn Yasir. La familia de Ammar ibn Yasir, Ammar, Yasir y la madre Sumayya, la primera mártir en la historia del Islam. Que Allah, Sbiru ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah, que Allah nos permita encontrarnos con todos ellos en el jardín. Pero al mismo tiempo fue una tribu que produjo algunos de los más grandes sahaba, como nuestra protagonista de hoy, Salama, sus 3 hermanos, su marido Abu Salama y por supuesto el gran guerrero por el que es conocido, ¿no? Khalid ibn Walid y muchísimos otros. Pero estamos con Salama. Su padre, Abu Umayyah, no era un miembro normal de la tribu. No era un cualquiera, sino que era uno de sus más prominentes, importantes y destacados líderes, sobre todo antes del Islam. Era conocido por su nobleza, era conocido por su generosidad
y era conocido sobre todo por su hospitalidad con los peregrinos que acudían a Mecca. De hecho, era conocido como Za'dur Rakib, ¿no? Subhanallah, el que da la provisión a los viajeros. A todo viajero que venía a Mecca había una competición entre todas las familias, entre todos los clanes, para ver quién era el que le hospedaba o el que le daba alojamiento o el que era generoso con su comida. Y el padre de Salama, Abu Umayyah, era siempre el más destacado. Es importante, aunque sea de manera muy leve, tener un breve contexto histórico, ¿vale? En Mecca, todos lo sabemos, lo hemos escuchado ya muchas veces, ¿no? Está la gran tribu de Quraysh. Quraysh es la referencia, es la gran tribu, pero a Quraysh pertenecen clanes. ¿Eh? Esos clanes hay principalmente tres. Tenemos a los Banu Hashim, de los que pertenece Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos a los Banu Makhzum, Abu Jahl, y tenemos a los Banu Umayyah, los Omeyas. Vale, entonces estos son las tres grandes tribus. Y si os dais cuenta, es impresionante cómo al principio del Islam, en esos años de enemistad de Meca y todo ello, gran parte estaba basado en estas diferencias del clan dentro de la tribu. Entonces, todo era, no, pero tú eres de la familia de los Banu Makhzum, no, tú eres de los Banu Hashim, no, tú eres de los Banu Umayyah. Entonces, y hay siempre una competición entre ellos. ¿Quién de nosotros va a hacer el bien o quién de nosotros va a hacer el mal? No, por eso Abu Jahl, cuando empieza con todos esos ataques a los musulmanes, era como que siendo yo el líder de los Banu Makhzum, voy a permitir que en mi propia casa, en mi propio clan, haya gente que diga la ilaha illallah, y entonces es cuando empieza a torturar. Cuando empieza a torturar, por ejemplo, como hemos dicho, a la familia de Yasir, que Allah esté complacido con todos ellos. Entonces es muy importante el ser consciente siempre de este caldo de cultivo, ¿no?, con el que nos encontramos, porque es el que está presente en los primeros años del Islam en Meca. Salama, nuestra protagonista de hoy, crece en este hogar, crece en el hogar de los Banu Makhzum, un hogar de una familia noble, que tenía un comportamiento noble, que se ocupaba siempre de las necesidades de los demás y tenía tres hermanos, ¿no? Se llamaban Amir, Abdullah y Al-Walid, y los tres se hicieron musulmanes. Los tres se hacen musulmanes, dos de ellos poco después de la Hijra, no viven los momentos más duros de los musulmanes, y el tercero, Amir, se hace musulmán después de la conquista de la Meca. Pero nadie se adelanta a Salama, que Allah esté complacido con ella. Y entonces, esto produce, ¿no?, el que el hermano Amir se haga musulmán después de ella, en el periodo de Meca, produce un hecho muy curioso en la ciencia de la transmisión del hadith, y es que el hermano transmite de la hermana. Lo habitual era lo normal, ¿no? El hermano, el varón es el que va, ahora veremos que no es cierto, ¿no? Pero el varón normalmente es el que va a la búsqueda del conocimiento y luego trae ese conocimiento a casa, y entonces la hermana o la parte femenina de la familia es la que transmite. Pues en este caso era todo lo contrario. Salama es la que transmite el hadith y su hermano es el que lo recoge y el que lo relata de ella. Es algo muy curioso en la ciencia del hadith. ¿Quién era el primo o uno de los primos de Salama? Su primo era el famoso guerrero Khalid ibn al-Walid. Entonces tenemos Salama, hija de Abu Umayyah, hija de Al-Mughira. Y aquí tenemos, todos lo sabemos, Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Entonces eran primos, tenían exactamente el mismo abuelo. Pero era también sobrina de Abu Jahl, o era también prima de Abu Jahl. ¿Por qué? Porque Abu Jahl, su verdadero nombre era Amr ibn Hisham ibn al-Mughira. Entonces, subhanallah, era una mujer que lo tenía todo. Lo tenía todo aparentemente en su contra. Aparentemente tenía todo en su contra. ¿Por qué? Porque pertenecía a la familia o al clan de los enemigos números uno del Islam.
Y no solo eso, sino que además era hermana de leche, hermana de Rada'ah, de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, ese medio esclavo que tanto fue torturado, era su hermano de leche. Entonces, estaba aliada por sangre con los más enemigos, más duros del Islam, y luego por lactancia estaba vinculada a uno de los sahaba más impresionantes y más nobles que ha habido en la historia, como era Ammar ibn Yasir. Entonces es eso, estaba relacionada con la nobleza castigadora, más alta en contra de los musulmanes, así como también con algunos de los musulmanes de un nivel social, entre comillas, más bajo, que fueron torturados e incluso asesinados por esa nobleza. Esa es Salama. ¿Quién es su marido? ¿Quién es su primer marido, mejor dicho? Su primer marido era Abu Salama, el padre de Salama, cuyo verdadero nombre era Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. También era del mismo clan, aunque dentro del mismo clan pertenecía a la familia de los Banu Asad, que era como una familia inferior dentro del clan, no poseía la misma fuerza, o sea, no era de esa rama pura de Al-Mughira, sino que era de los Banu Makhzum, pero era de los Banu Asad, ya entraban siempre esos conflictos de familias. Realmente Mecca es que estaba devastada por todos esos conflictos, por todos esos asuntos de familia. Pero Abu Salama, el marido, no solo pertenecía al clan de los Banu Makhzum, sino que era primo directo, primo primero del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque su madre, la madre de Abu Salama, se llamaba Barrah. Barrah bintu Abdul Muttalib. Entonces, Barrah era hija de Abdul Muttalib, era hermana del padre del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, era hermana de Abdullah, por consiguiente era tía del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Su hijo, Abu Salama, era primo del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no solo eso, sino que además también era hermano de leche al mensajero de Allah, a Hamza ibn Abdul Muttalib, y a Abu Salama, una misma nodriza, los amamanta durante un tiempo. Entonces son hermanos de leche, hermanos de leche. Todo esto, que probablemente estéis diciendo, bueno, Ahmed, pero ¿para qué nos cuentas todo esto? No nos sirve de nada. En ese tiempo era tremendamente importante. Antes del Islam, pero también con el Islam, el asunto de la familia, el asunto de los vínculos familiares, de a quién pertenecías, de si formabas parte de un clan o si formabas parte de otro clan, si tenías parentesco con este o tenías parentesco con el otro, era algo que podía llevarte a salvar tu vida. Es posible que en un combate alguien estuviera a punto de matarte y tú le recordaras o tú le hablaras de vuestros vínculos familiares y eso hiciera que el otro bajara su espada. Por eso era tan importante el saber cada uno su linaje, a quién pertenecía, qué vínculos tenía con unos y qué vínculos tenía con los otros. En este caso en concreto de Salama y su marido Abu Salama, lo que nos muestra es la cercanía que esta pareja tenía con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Se casan evidentemente antes de la aceptación del Islam, pero compartían hogar, compartían, no intimidad, no, pero compartían invitación con Khadija, compartían tiempo con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran tremendamente cercanos a ellos. Esta pareja, que ya está casada, ¿no?, como hemos dicho, y que tiene una relación tremenda con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cuándo se hacen musulmanes? Se hacen musulmanes muy al principio. De hecho, de Abu Salama, del marido, hablan las transmisiones que se hace musulmán con Ubaydullah ibn al-Harith, Ubaydullah, el de la batalla de Badr, que un papel destacado en la batalla de Badr, y con Al-Arqam ibn Abil Arqam.
se hace musulmán antes de que los musulmanes tuvieran un lugar donde reunirse, y ese lugar era la casa del Arqam. Entonces, los sahaba tienen grados, ¿no? Entonces, una de las marcas es la casa del Arqam. Todos los que se hacen musulmanes antes de ese momento tienen un grado especial. Otro punto es la hijra, otro punto es la batalla de Badr, otro punto es la batalla de Uhud. No hay como marcas. Abu Salama y su esposa Salama fueron de los primeros, incluso antes de que los musulmanes se reunieran como se reunían en la casa del Arqam. La gran mayoría de las transmisiones nos dice que Abu Salama es el número 11 entre todos los sahaba y sahabiyat, entre todos los hombres y mujeres, el número 11 en aceptar el Islam, y que vuelve a casa, le habla de ello a su mujer, y su mujer sin ningún tipo de duda acepta el Islam, y se dice que su mujer es la 14 o la 15. ¿Vale? O sea, entre los 15 primeros se encuentra este matrimonio y esta pareja tremendamente bendecida. No conocemos apenas nada de este matrimonio antes del Islam, más que estos aspectos de las familias, de los vínculos familiares que hemos mencionado, pero una vez que esta pareja acepta el Islam, se convierte en una de las familias más importantes. Claro, pero ¿qué ocurre? Que dos de los Banu Makhzum, sobre todo ella, que es descendiente directa del Mughira, han aceptado el Islam. Era intolerable. Que la prima de Abu Jahl hubiera aceptado el Islam era algo inaceptable, no se podía permitir. Entonces empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser insultados, empiezan a ser atacados, son encerrados incluso durante un tiempo, pero ellos no se dan por vencido en su imán, sino que cuando la persecución empieza a hacerse cada vez más intensa, reciben permiso del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hacer la hijra. ¿Y a dónde hacen la hijra? Hacen la hijra a Abisinia. Abandonan su espacioso hogar. Salama, sobre todo, era una mujer de familia de pudientes, de familia de riqueza, tiene que renunciar a su hogar, a las comodidades, a todo lo que tenía en su casa para ir con su marido a Abisinia. No solo hacen esta primera hijra a Abisinia, sino que, como todos conocemos, ¿no?, hay una segunda hijra a Abisinia cuando llegan un falso rumor de que Quraysh ha aceptado el Islam, de que ahora con la llegada al Islam de Umar y de Hamza la situación ha cambiado tremendamente. Entonces casi todos los que habían ido vuelven con la esperanza de poder encontrar la paz en Mecca, adorar a Allah y estar junto al mensajero sallallahu alaihi wasallam, pero se dan cuenta de que no, de que ha sido todo un rumor y que la situación es todavía más complicada, y entonces hacen la segunda hijra. Abu Salama y Salama están presentes en las dos hijras. De hecho, Salama, el niño, nace allí. Y esto fue una noticia muy importante para los musulmanes, porque era el primer niño de los musulmanes en nacer en Al-Habasha, en nacer en Abisinia. Era como un muy buen augurio para este grupo de exiliados. Era como, bueno, a pesar de estar aquí huyendo, a pesar de estar aquí refugiados, a pesar de estar aquí protegiéndonos de los ataques, mirad, el Islam se sigue extendiendo. Y fruto de ello es el nacimiento de este chico, el que ponen como nombre Salama, y desde entonces empiezan a ser conocidos como Abu Salama y Salama. Pero lo realmente importante de esta mujer, en todo ese periodo de Abisinia, es que es la que nos narra absolutamente todo lo que pasa allí. Todo lo que sabemos de Abisinia es de boca de Salama. La famosa y maravillosa descripción, increíble, no hay otra igual, que hace Ja'far ibn Abi Talib de lo que es el Islam, ese resumen maravilloso que hace de lo que es el Islam, los diálogos con el Najashi, el intento de Amr ibn al-As de que expulsaran a los musulmanes, de que el Najashi expulsara a los musulmanes de su tierra, y cómo había ido allí con regalos para la corte, cómo lo intentan, la respuesta del Najashi, las aleyas que le recita
Jafar ibn Abi Talib, que al escucharlas dice, esto es exactamente lo mismo que lo que hemos recibido de Isa alayhi salam, todo ese vasto conocimiento se habría perdido. No nos había llegado absolutamente nada si no fuera por esta mujer, por Salama. Ella es la que nos cuenta todo ello y gracias a ella, y que Allah la recompense enormemente por ello, tenemos todo este conocimiento. La familia ya es una familia, está en Abisinia. Y empieza el rumor que llega ahora, es que el mensajero sallallahu alaihi wasallam está dando permiso a sus compañeros para hacer la hijra, para emigrar a Medina, ¿no? Y entonces Abu Salama y Salama vuelven a Mecca para desde allí hasta Medina, y vuelven a Mecca, ¿y dónde se quedan? Tanto en esta ocasión como en la anterior. Se quedan en casa de Abu Talib. O sea, esto nos muestra la tremenda cercanía que tenían con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El mensajero ahora da permiso para hacer la hijra, y esta pequeña familia es la primera en emigrar, o la primera que intenta emigrar. Y aquí llega uno de los momentos más duros y más trágicos que esta noble mujer, Salama, su marido Abu Salama y el niño Abu Salama sufren en su vida. La pequeña familia quiere emigrar, tiene un camello, Abu Salama consigue un camello, monta a su mujer y al niño. El niño tenía unos 2 años, todavía seguía mamando, todavía seguía tomando el pecho de su madre. Van, y él lleva el camello de las riendas. Todo preparado, y salen con confianza en Allah hacia Medina al-Munawwara. A las afueras de la ciudad, a las afueras de la ciudad de Mecca, de repente viene un ejército prácticamente de caballería y de arqueros del clan de los Banu Makhzum. Nunca lo olvidéis. Eran parte de los Banu Makhzum, que era el clan de Abu Jahl, el gran enemigo del Islam. ¿Cómo podía permitir él que en su propia familia hubiera algo así? Era una tremenda vergüenza para él y tenía que impedirlo como fuera. Tenía que impedir como fuera que ese grupito de 3 personas llegara hasta Medina al-Munawwara. Llegan esos miembros del clan, ¿no? Esa expedición, con sus arcos, sus espadas, sus lanzas, los rodean para que no den un paso más. Se dirigen al marido. Oh Abdullah, has perdido el juicio. No eres uno de los nuestros. Consideramos que has perdido la cabeza, que te has vuelto loco. No vamos a hacerte daño, no vamos a matarte porque no queremos enfrentar a familias del mismo clan. Pero Salama, Hind, es una de nosotros. Recordarlo, pertenecía a la más elevada familia de los Banu Makhzum. Su padre ya había fallecido por aquel entonces, pero ella representaba la nobleza. No vamos a permitirte que te la lleves. Y tú, no vamos a dejarte que estés con ella en Mecca. Así que le obligan a irse. Tú te tienes que ir y tú te quedas con nosotros. Imaginar, ¿no?, lo duro, lo tremendo que esto tuvo que ser. Ellos, que ya eran pareja, ya eran marido y mujer, y hay transmisiones que hablan del amor que tenían el uno por el otro, se amaban antes del Islam, habían sido de los primeros en emigrar, habían sido de los que habían hecho las 2 hijras a Abisinia, habían surcado los mares juntos. Ese niño que había nacido como signo de esperanza les había unido, y ahora, por estos aspectos familiares de orgullo, de arrogancia, están obligados a separarse. Y esta era parte de la tortura psicológica de los Quraysh, a la que sometían a muchos de los musulmanes, sobre los que tenían ese poder, siempre entre comillas. Pero bueno, la tragedia de esta mujer no termina aquí. Se llevan a Salama, se la llevan a rastras a ese barrio donde vivían los Banu Makhzum, triste, llorando, lamentándose por su marido.
pero el único consuelo que encuentra en su muy afligido corazón es abrazar a su hijo. Su hijo, ya digo, 2 años, no más. Besa la cabeza de su pequeño niño, le da el pecho, es su único alivio, es su única esperanza. Pero la familia de Abu Salama, la familia del marido, que aunque pertenecía al mismo clan eran de otra familia, cuando se enteran de lo ocurrido, atacados en su orgullo, atacados en su honor, van. ¿Cómo lo podemos permitir? Subhanallah. Van a los Banu Makhzum, ¿no? O sea, familia de Umm Salama. Dicen, de acuerdo, ella, la madre, la mujer, es vuestro asunto, pero el hijo es uno de los nuestros. El hijo nos pertenece, es uno de los Banu Asad. Y entonces empiezan a discutir por el hijo. Pero no imaginéis que es una discusión. No me lo llevo yo, no, yo tengo más derecho, no. Es una lucha. Tratar, aunque sea durante un instante, si sois capaces de imaginar la escena. Imaginaos vuestro hijo, los que tenéis hijos de 2 años, 3 años, no más, 2 años. Están tirando de él. Unos tiran de un lado, de un brazo, otros tiran de otro brazo. No es para nosotros, no es para nosotros. La madre, Umm Salama, imaginadla, viendo todo esto, viendo cómo tratan a su hijo como si fuera un muñeco. Hasta tal punto que dice Ibn Ishaq en su sira, le dislocan los 2 hombros. De tanta fuerza que tiraba uno, tanta fuerza que tiraba el otro, le dislocan los hombros. El pobre niño que no había hecho absolutamente nada en su vida. Finalmente, por la fuerza, la familia de él, la familia del padre, la familia de Abu Salama, se lleva a este niño. Imaginad a esa mujer, imaginad a Umm Salama, destrozada, que nada, que en unas horas, en una tarde, lo había perdido todo. Había perdido a su marido, había perdido a su hijo y era prisionera de su propio clan. Desde ese día y a lo largo de todo un año, cada mañana, Umm Salama salía a los valles de Meca o iba a las inmediaciones de la Kaaba a llorar, a lamentarse por lo sucedido. Contaba la historia de la separación de su marido y de su hijo, día tras día, desde que salía el sol hasta que se ponía. No fue unos días, no fueron unas semanas, no fueron unos meses, fue un año completo que esta mujer tuvo que estar separada de su marido, pero principalmente de su bebé, de su hijo de 2 años. Llega un momento en el que uno de los primos de Umm Salama ya día tras día la ve y no puede soportar esa situación. No puede soportar la situación un instante más. Y entonces va a interceder por ella ante los líderes del clan. ¿No? ¿Qué daños va a causar? Dejadla ir. Dejadla que se vaya con su marido. Dejadla que se vaya con su hijo. Vosotros que tanto se enorgullecéis de los vínculos familiares, de mantener y estrechar los vínculos familiares, de que si la familia esto, ¿por qué no dejáis que se vaya con su familia? La dejan ir. Ella rápidamente lo primero que hace es ir a por su hijo, ir a buscar a su hijo. Pasan 3, 4 días hasta que finalmente la familia del marido le da a su hijo. Y ella, sin pensárselo 2 veces, coge los pocos bártulos que puede, coge un camello y con su hijo apretado contra su pecho, sale de la ciudad de Meca. No ha pensado racionalmente, únicamente está motivada por el amor real y sincero que siente en su corazón. Con su hijo sale prácticamente de viaje con lo opuesto, directamente hacia Medina, sin caravana, sin protección, sin acompañantes, sin defensores, un camello.
y la única compañía de Allah subhanahu wa ta'ala y de su querido hijo Salama. Un viaje así, hace más de 1400 años, para una mujer era una auténtica locura. Nadie, no había mujer capaz de realizar ese viaje de esa manera. Pero es que no era una mujer cualquiera, era un Salama. Se podía perder en el viaje, la podían capturar. Acordaros, ¿no?, de cuántos sahaba conocemos que fueron capturados y vendidos como esclavos. Zayd ibn Haritha, Suhaib al-Rumi, Bilal, ¿no? Bueno, la madre de Bilal, ¿cuántos les pudo ocurrir eso mismo? Pero ella, lo único que quería era reunirse con su marido y con su hijo Salama. Sale de Mecca, llega a Tan'im. Tan'im es el lugar donde la gente se pone el miqat cuando va a hacer el hajj, ¿no? Está en dirección a Medina, aproximadamente unos 10 kilómetros de lo que es Mecca, o de lo que es la Kaaba. Y allí se encuentra con un hombre. Un hombre llamado Uthman ibn Talha, un noble hombre que volvía de un viaje. No era musulmán, no era de su clan, no era de su familia, era de los Banu Abd-Dar, no tenía absolutamente nada que ver con ella, ni con su situación. Pero era un hombre tan noble que él era el encargado de las llaves de la Kaaba. A él todo Quraysh lo respetaba, y lo respetaba tanto que era el encargado de administrar o de poseer las llaves de la Kaaba. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Voy a Medina. No llevas a nadie. ¿Quién te protegerá durante el viaje? ¿Quién te ayudará? No llevas a guardián, no llevas protector, no llevas compañía. Y le dice, Allah subhanahu wa ta'ala es mi guardián, Allah es mi protector y mi hijo es mi compañía. No te permitiré hacer este viaje solo. Y todo esto lo narra la propia Salama. Dijo que no debía quedarme así sin ayuda. Y sin añadir ni una palabra más, cogió la rienda de mi camello y se vino conmigo. Dice, jamás he conocido a un árabe más noble que él. Cuando nos deteníamos, hacía que el camello se arrodillase para que yo bajase y luego se retiraba. Se retiraba para no verme, se retiraba para no estar pendiente de mis movimientos, para cuando parábamos a comer, para no estar conmigo, para cuando parábamos a hacer nuestras necesidades, para no verme, ¿no? Entonces era como, llegaba el momento de irse, le traía el camello, ella se subía al camello y entonces él cogía las riendas del camello y emprendía el camino. Y él, y así, jornada tras jornada, ¿no? Paraban en las horas del calor más fuerte calor, y él siempre llevándola de las riendas. Día tras día, jornada tras jornada, parada tras parada. Y él no tiene camello. Él hace todo ese viaje andando. Hace ese viaje por una mujer que no conoce, por una mujer que no es de su familia, por una mujer a la que tampoco quiere enamorar ni impresionar, por una mujer de la que no quiere aprovecharse, por una mujer que está motivada por un din, por una creencia, por un mensaje que él no acepta y que él no comparte. Y lo hace todo solo por su nobleza y por su buen carácter. Andando, como estaba realizando ese viaje, podía ser un viaje perfectamente de 10, 12 o 14 días. La ida. Y luego tendría que hacer la vuelta. Y además, él es el que de su propio bolsillo va comprando comida, de su propio dinero va aportando comida, va aportando todo lo que van necesitando durante el viaje. Salama, totalmente pasional, yo salgo por mi marido y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Él es el que le da todo eso. Y subhanallah, Allah recompensa siempre el bien con el bien. Este Uthman ibn Abi Talha, como decimos, Uthman ibn Talha era antes del Islam el guardián de las llaves de la Meca, era el protector de las llaves de la Meca. Se hace musulmán, transmisiones que dicen un poco antes de la conquista de la Meca.
Pues él ya es musulmán cuando llega la conquista de la Meca. Ese momento también, un momento mágico, ¿no? El de la conquista de la Meca. Los Quraysh que tanto habían atacado al mensajero de Allah, allí reunidos, esperando a ver qué va a hacer con ellos. Manda Bilal, ¿os acordáis? Que hablamos hace una semana pasada o la anterior. Bilal se sube a la Kaaba y empieza a dar el adán. Y él, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, tiene las llaves de la Kaaba en su mano. Al-Abbas, su tío, noble, de posición, de riqueza, le dice: acabamos con esto de una vez, Muhammad. Nos quedamos nosotros las llaves. Vamos a dejar de depender de otras familias, de otros clanes. En nuestro asunto vamos a quedarnos nosotros con todo. El mensajero, sallallahu alaihi wasallam, está en la puerta de la Kaaba, como hemos dicho, con las llaves en su mano. Todo el mundo pendiente de lo que hará. Lo único que tiene que hacer es meter la llave en la cerradura y abrir la Kaaba. Pero no lo hace. Dice: ¿dónde está Uthman ibn Talha? Que venga Uthman ibn Talha. Y le dice, le da las llaves, y le dice: oh Uthman, es tu derecho y es el derecho de tu familia, y no os quitará este derecho más que un corrupto o un injusto transgresor. Y le da las llaves. A día de hoy, 2021, ¿quién tiene las llaves de la Kaaba? Supuestamente solo él, los descendientes de Uthman ibn Talha. Allah subhanahu wa ta'ala siempre recompensa el bien con el bien. La gran mayoría de comentaristas dicen: del mensajero sallallahu alaihi wasallam le da esa posición que ya tenía antes del Islam por esta acción completamente desprendida que hace, única y exclusivamente basado en su bondad, en su makarim al-akhlaq, y como Allah subhanahu wa ta'ala siempre recompensa el bien con el bien, le da todo esto. Continúa el viaje, no hace todo esto tratando de esta manera a Salama durante todo lo que resta de viaje hasta Medina. Cuando llega a Cuba estaba justo a la entrada de Medina y era donde estaba el marido, le dice: oh mujer, tu marido está en ese pueblo, entra con él y ve con él con la bendición de Allah. Y del mismo modo que hace 14 días le había cogido la rienda de su camello sin esperar nada a cambio y se va, suelta la rienda del camello, se da media vuelta y andando nuevamente regresa solo 14 días a Makkah al-Mukarrama. Ese encuentro tuvo que ser un encuentro que probablemente no haya palabras para describir. Se reúne por fin la familia. Se reúne Abu Salama con su esposa Salama y con su hijo Salama. En los próximos 3-4 años se echaba mucho de menos, tienen 3 hijos más, muy seguidos, ¿no? Cada año tienen otro hijo, Durrah, que es la primera, una chica, y luego vienen Umar, y luego viene Zainab. Acordaos de Zainab, porque desempeñará un papel tremendamente importante. Entonces, parece que hay por fin un periodo de paz para esta familia, la familia de las 3 hijras, la familia de las 3 hijras, y que Salama ha encontrado la respuesta, la tranquilidad a esa separación tan tremendamente dolorosa que ha sufrido. Llega la batalla de Badr. Abu Salama tiene un papel muy destacado en la batalla de Badr. Entonces, no solo es de los primeros en aceptar el Islam, no solo es de los únicos que hace las 3 hijras, sino que además es de los que participa, está presente y lucha junto al mensajero sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Badr. Participa también en la batalla de Uhud. No se separa del mensajero sallallahu alaihi wasallam hasta que es herido. Y de hecho esas heridas, o la mala curación realmente de esas heridas, sería lo que le llevaría a dejar este mundo unos 6 meses aproximadamente.
después de la batalla, en el mes de Jumada al-Akhirah del año 4 de la Hijra. Pero poco antes de esta batalla de Uhud, que causaría las heridas que se lo llevarían al encuentro con su Señor, hay una transmisión preciosa de cómo Abu Salama, que tenía, ya hemos dicho, ¿no?, esa tremenda cercanía con el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, era su primo, también era su hermano de leche, lo era todo. Vuelve un día a casa tremendamente feliz y tremendamente contento, ¿no? Como con ese rostro lleno de luz, muy feliz. Y su esposa le dice, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha pasado? Y dice, Salama, por Allah, que he escuchado decir algo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le he escuchado unas palabras que son más amadas para mí que todo lo demás. Claro, la mujer, con esa expectación, que de entre todo lo que te ha dicho el mensajero de Allah, tú que has compartido momentos de tremenda intimidad con él, cuéntame, ¿qué es eso tan importante? Le dice, le he escuchado decir, aquel que cuando esté siendo puesto a prueba, y el que esté viviendo una calamidad, una prueba, una desgracia, diga, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Allah venimos y a Allah hemos de volver. Luego añada, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Dua muy conocido, oh Allah, compénsame por esta prueba y dame algo mejor que lo que me has quitado o dame algo mejor a cambio. Entonces, quien haga ese dua, Allah se lo concederá. Le hará soportar con paciencia la prueba y a cambio de eso que le ha quitado, le dará algo mejor, se lo sustituirá por algo mejor. El que diga esto, entonces, Abu Salama para él se convierte en su dua, ¿no? Y subhanallah, Abu Salama, en ese momento, semanas antes o meses antes de la batalla de Uhud, no era consciente de que le estaba dando a su mujer el dua que haría cuando él dejara este mundo. Vuelven de la batalla de Uhud. El estado de Abu Salama parece que mejora, luego parece que empeora. Hay transmisiones que hablan incluso de que va a una expedición pequeña militar, hay otras que no lo mencionan. Abu Salama está siempre a su lado, cuidándole. Son conscientes de que parece que se le ha gangrenado parte del cuerpo, infecciones, no se va a curar, no se va a recuperar. El mensajero sallallahu alaihi wasallam solía ir a visitarlo. En esta ocasión, la visita se prolonga más de lo habitual. Y estando en compañía de Abu Salama fallece, deja este mundo. Y fallece, hablan las transmisiones con los ojos abiertos. Y el propio mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es el que, con sus dedos bendecidos, le cierra los ojos. Luego dice, oh Allah, perdona a Abu Salama, elévale entre los que están próximos a ti, protege y cuida a su familia en todo momento. Perdónanos a nosotros y a él, oh Señor del universo. Oh Allah, ensancha su tumba, ilumínala y haz que sea que sea leve para él, o que sea fácil o amplia para él. El propio mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es el que hace por él el salat al-janaza, y hace algo que hace en alguna otra ocasión, pero muy exclusiva, que hace por algunos de los mártires, porque es considerado que ha sido fallecido como mártir, y es que hace una oración del janaza de 9 takbirat. Lo normal en la oración del janaza son 4, pero por el rango y la posición de Abu Salama, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, como hizo con algún que otro compañero más, 2 o 3 ocasiones más, siempre mártires, hace 9 takbirat. Nuestra heroína, Salama, se ve nuevamente separada de su marido. Cuando le llegan las noticias, ¿no?, porque ella está fuera de la tienda cuando fallece el mensajero de Allah, Abu Salama, y entonces cuando sale el mensajero de Allah y le da la noticia, en ese primer momento, el primer dua de Salama, ¿cuál es? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. De Allah somos y a él hemos de venir,
oh Allah, compénsame o dame una recompensa por esta tribulación, por esta prueba, y sustitúyela por algo mejor, o dame a cambio algo mejor. Y lo dice con total sinceridad, pero inmediatamente después dice, ¿y quién puede ser mejor que Abu Salama? No hay nadie mejor que Abu Salama. ¿Cómo Allah me va a dar a alguien mejor si no hay nadie mejor que Abu Salama? El amor que esta mujer sentía por su marido y el amor que el marido sentía por su mujer es algo que no se encuentra en los libros de historia. Era un amor real, ¿no? ¿Y quién puede haber mejor que Abu Salama? Que Allah me lo intercambiará por alguien mejor si no hay nadie mejor que él. Claro, Abu Salama es una mujer ya algo mayor, con 4 hijos pequeños a su cargo, viuda, que había sufrido lo que había sufrido. Todos los sahaba eran conscientes de su historia, que además pertenecía al linaje más elevado de los Banu Makhzum. Entonces empiezan a conocerla como Ajin al-Arab, ¿no? La desposeída, la que ha perdido a su esposo. No tenía familia en Medina, solo lo único que tenía era esos 4 hijos, Salama un poquito mayor, los otros a lo mejor tenían 4, 3, 2 años aproximadamente. Abu Bakr as-Siddiq. ¿Y quién es Abu Bakr? Va a ella, Salama, me ofrezco para casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Abu Salama era mejor. No podía casarse con alguien inferior a Abu Salama. Y para su corazón, Abu Salama era mejor que Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ¿no? Al-Faruq, va a ella también a proponerse matrimonio con ella. No sois mejor que Abu Salama. No puedo sustituir a mi marido por alguien peor que él. Y ella seguía considerando a Abu Salama mejor que Abu Bakr, mejor que Umar, mejor que Abdurrahman ibn Auf, que los más grandes sahaba que van a presentarse en matrimonio. Prácticamente todos van. Pero ella no podía comparar. Nadie igualaba a Abu Salama. Pero entonces le llega la propuesta de matrimonio de ahora sí, el mejor ser humano que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra. وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Le llega la proposición del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como lo describe el poeta Hassan ibn Thabit. Alguien mejor que tú no han visto jamás mis ojos. Alguien más bello que tú no ha dado a luz ninguna mujer. Fuiste creado libre de cualquier imperfección, como si hubieras sido creado como tú has querido, sallallahu alaihi wasallam. Pero aún así, Salama, subhanallah, qué mujer era, tiene dudas. Tiene dudas y le expresa esas dudas al mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Le dice, oh mensajero de Allah, evidentemente me agrada tu proposición de matrimonio. Dice, pero es que, le dice, tengo tres peculiaridades, tengo 3 cosas, tengo 3 asuntos. Le dice, soy una mujer tremendamente y excesivamente celosa. Con Salama no tuve problemas, porque él solo estuvo casada conmigo y con ninguna otra mujer. Pero tú, mensajero de Allah, tienes otras mujeres, y yo soy una mujer, los celos se apoderan de mí, y temo que pueda decir algo incorrecto, que pueda hacer algo incorrecto. Lo veo como un impedimento para que nos casemos, oh mensajero de Allah. Esa es la primera. La segunda le dice, oh mensajero de Allah, ya no soy una jovencita, ya soy una mujer con cierta edad. A lo mejor tendría 35, 40, no más, no más. Ya soy una mujer con cierta edad.
Y luego le dice al mensajero de Allah, soy una mujer con cargas familiares. Tengo 4 hijos de los que tengo que hacerme cargo y no tengo nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice 3 problemas, ¿no? Pues vamos a arreglarlos. Le dice, en cuanto a los celos que has mencionado, yo le pediré a Allah subhanahu wa ta'ala que los aparte de ti. Y su dúa ha respondido y los aparta de ella. Dice, en cuanto a la cuestión de la edad que has mencionado, yo soy mayor que tú. O sea, me aflige el mismo problema que en cuanto a ti. Yo tampoco soy un jovencito de 20 años. Dice, en cuanto a lo que mencionas de la familia, a partir de este momento, tu familia es mi familia. A partir del momento en el que contraigamos matrimonio, tu familia es mi familia. Y desde el día en el que contraen matrimonio, su familia, la familia de Salama, pasa a ser familia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay una anécdota preciosa, ¿no? Hay varias anécdotas, pero hay una realmente hermosa que describe el cómo esa familia adoptiva pasa a ser familia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam total, ¿no? Y entonces, en una ocasión estaba el mensajero sallallahu alaihi wasallam, estaba con su hija, la hija del mensajero, ¿no? Con su hija Fátima y con Hassan y Hussein, ¿vale? Su hija y sus 2 nietos. Y estaba también en la misma sala, en la misma habitación, estaba Zainab y Salama. Zainab, la hija pequeña de Salama. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam llevaba, es un incidente muy conocido, ¿no? Llevaba una capa, ¿no? Y abre su capa y abraza con su capa, metiendo dentro de su regazo, a su hija Fátima y a sus nietos Hassan y Hussein. Y dice, menciona la ley, ¿no? Que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con vosotros y Ahlul Bayt. Realmente Allah es loable y glorioso. Es parte del Corán, ¿no? Es revelado el Corán en ese momento, dando esa posición a Ahlul Bayt, y el mensajero sallallahu alaihi wasallam inmediatamente abre su capa, mete dentro de ella a su hija Fátima y a sus nietos Hassan y Hussein y les da estas tremendas noticias maravillosas. Salama comienza a llorar cuando ve esto. El mensajero de Allah la mira. ¿Qué te hace llorar, Salama? Le dice, oh mensajero de Allah, los has señalado y los has abarcado a ellos. Y a mí, a mi hija, me has dejado fuera. Y entonces le dice, qué maravillosas palabras, Anti wa ibnatuki min ahlil bayt. Tú y tu hija sois parte de Ahlul Bayt. Tú y tu hija sois gente de la casa. El rango y esas palabras anteriores del mensajero de Allah, a partir de este momento que nos casemos, tu familia es mi familia, es real. Les da absolutamente el mismo trato. El hijo Salama, el hijo famoso, porque es conocido, Abu Salama y Salama, se casaría años más tarde con Umama. Umama era la hija de Hamza, el tío mártir del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Os acordáis cuando hablamos de Zayd ibn Haritha? El directo que hicimos de Zayd ibn Haritha, cuando la cercanía que había entre Zayd ibn Haritha y Hamza ibn Abdul Muttalib, ¿verdad? Que además eran hermanos el mensajero los hermana entre ellos. Y como cuando llegan a Mecca, la hija pequeña de Hamza, Umama, sale a los brazos de Zayd ibn Haritha diciéndome, llévame contigo. Y entonces hay una disputa entre 3, entre Ja'far, entre Zayd y entre Ali ibn Abi Talib. Los 3 querían hacerse cargo de ella. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam se la da a Ja'far ibn Abi Talib. Y fijaos qué maravilloso el plan de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Es un plan tremendamente maravilloso. Salama, el chico, ¿dónde ha nacido? Ha nacido en Abisinia. Nacido en la Hijra Abisinia. Ja'far ibn Abi Talib, ¿quién es? Es el líder, el representante de los musulmanes en Abisinia. ¿Con quién se casa Abu Salama? Con la hija, entre comillas, ¿no? O con la que estaba bajo el cargo de Ja'far ibn Abi Talib. Como Allah subhanahu wa ta'ala hace que al final todas las cosas
vayan encajando. Esa apertura de lo que supuso el viaje de Abisinia, las dos hijras a Abisinia, tiene dos exponentes. Sálama, el niño que es el primer niño en nacer en esa situación, y Jafar ibn Abi Talib. Ese niño se casa con la protegida de Jafar ibn Abi Talib. El mensajero sallallahu alaihi wasallam y Salama contraen matrimonio. Y así fue como Allah responde al dua de Salama y realmente le da a alguien mejor que Abu Salama. Desde ese día, desde ese momento, Hind al-Makhzumiyya, conocida como Salama, ya no es conocida única y exclusivamente como Salama, sino que es conocida como al Mu'minin, la madre de los creyentes, Salama. Subhanallah, muchos de los ulama dicen que este matrimonio, el matrimonio de Salama con el mensajero Allah sallallahu alaihi wasallam, es lo que termina de abrir el corazón de Khalid ibn Walid, que recordadlo, era el primo de Salama, al Islam. O sea, es como parte del bien que produce Salama, es que Khalid ibn Walid se haga musulmán, con lo que luego Khalid tendría que aportar al Islam. Pero claro, se han casado. El mensajero Allah estaba casado con Aisha. El mensajero Allah estaba casado con Hafsa. Las dos eran jóvenes, muy amigas, íntimas amigas entre ellas, eran como parte de un clan, ¿no? Las esposas del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam están siempre como divididas en dos, ¿vale? A un lado del bando está principalmente Aisha y Hafsa. Aisha es la cabeza. Al otro lado del bando, principalmente, luego, ¿no?, Zainab bin Jahsh y Salama, y Salama y Aisha eran como las rivales. No es que hubiera problemas entre ellas, ¿no?, pero Salama, Zainab bin Jahsh eran mujeres más mayores, mujeres con mayor pozo, ¿no? Más maduras, por decirlo así. Aisha, Hafsa eran mucho más abocados, ¿no? Entendedme, por favor. Entonces, hay una transmisión preciosa, no recordar que era Tabari, que la menciona, que Aisha dice: cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se casó con Salama, me sentí muy infeliz porque había oído hablar de su legendaria belleza. Busqué la manera para verla, busqué alguna manera para tratar de ir a verla. Y cuando la vi, me di cuenta de que era más hermosa, incluso como me la habían descrito. Así que fui a ver a Hafsa, ¿no?, su aliada de su bando, muy enfadada, diciéndole que Salama era extraordinariamente hermosa y que entonces el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solo querría estar con ella y que esto y que lo otro. Pero Hafsa le dice: no. Dice: eso lo estás viendo de esa manera por tus ojos celosos. Seguro que no es para tanto. Entonces Hafsa es la que busca ahora una excusa para ir a ver a Salama, y la ve y la vuelve y le dice a Aisha: ¿la he visto? Sí, es hermosa, y a Jamila, pero no es tanto como tú dices. Y Aisha le dice: tienes razón. Y dice: y la próxima vez que la vi, me di cuenta de que no era tan hermosa como me había parecido la primera vez. Y la propia Aisha lo reconoce, en la que los celos me superaron. Entonces Salama pasa a una nueva vida. Se muda a las habitaciones o apartamentos de la casa del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, colindantes a la mezquita de Medina. Va a la casa de la que había sido esposa del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Zainab ibn Huzaymah. Es la esposa del mensajero de Allah que prácticamente menos tiempo pasa con él. De hecho, es la única mujer del mensajero de Allah que muere en vida del mensajero de Allah. Hay transmisiones que hablan de que únicamente está 6 meses casado con ella hasta que fallece por causas naturales, y por consiguiente es la única mujer por la que hace el Salat al-Janaza. El profeta sallallahu alaihi wasallam, la única de sus mujeres por la que hace Salat al-Janaza, porque cuando había muerto Khadija en Mecca, Salat al-Janaza todavía no había sido establecido. Entonces, a pesar de que esta mujer, Zainab bin Huzaymah, conocida como Ummul Masakin, la madre de los pobres, había pasado muy poco tiempo con el mensajero de Allah, se lleva
el rango único y exclusivo de que de todas sus esposas es la única por la que el profeta sallallahu alaihi wasallam hace el salat al-janaza. Entonces, en la habitación o en el apartamento de esta mujer es donde se traslada Salama con sus hijos y pasa a ocupar una posición única tanto en la vida como en el corazón del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los hijos de Salama pasan a ser los hijos del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Todos conocemos el hadith, ¿no? De Ya Ghulam, Sammillah wa kul biyaminik wa kum mimma yalik. Es un hadith que estoy seguro que hemos escuchado en numerosas ocasiones y que hemos tratado de enseñárselo o de instruir a nuestros hijos en ello, ¿no? O niño, Sammillah, di Bismillah, come con la derecha y come de lo que hay en tu parte del plato. Esas palabras el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se las dice a Umar, el hijo de Salama. Cuando en una ocasión está la comida, el niño llega corriendo, saltando por encima de todos, se sienta a la mesa y empieza a comer, y el mensajero de Allah, con esa tremenda educación, como si fuera su propio hijo, le educa de esa manera. Entonces, ese hadith básico de los modales de la mesa nos llega por el hijo de Salama y Abu Salama. El rango que adquiere esta mujer desde ese momento en la vida del mensajero sallallahu alaihi wasallam es un rango que no debemos menospreciar. Era la mayor de sus esposas, era la más sabia de sus esposas. Cuando visitaba a sus esposas, solía empezar siempre por ella. Le acompañó en muchos de sus viajes, la acompañó en el Hudaybiyah, y hablaremos ahora de ello, en Khaybar, en la conquista de Mecca, en el asedio de Taif, en la expedición contra Hawazin y Thaqif, del Hajj de la despedida. Se convirtió para él, sallallahu alaihi wasallam, en una consejera fiel. Era una mujer con un porte muy majestuoso, muy inteligente. Tenía esa cualidad de saber estar, tenía elocuencia, tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía taqwa, tenía tawakkul, una confianza plena, total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala. Era ese tipo de personas, ¿no? Ese tipo de mujeres que cuando se estaba en una reunión, sin ella pretenderlo ni nada, siempre se esperaba su opinión, siempre se esperaba su consejo, siempre se esperaba su sabiduría. Se la describe en muchas ocasiones como una mujer que siempre decía lo adecuado en el momento adecuado. Se la conocía, ¿no?, como la defensora de las mujeres, porque era esa mujer que se atrevía a hacerle preguntas al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que ninguna otra de sus mujeres se atrevía a hacer. Por ejemplo, y subhanallah, en muchas de esas preguntas no responde el mensajero de Allah, sino que responde la revelación, responde el Corán. Y esto es algo que nos hace ver el rango de Salama. No le responde el propio mensajero de Allah, sino que responde el Corán a las preguntas que ella plantea. Y las aleyas que son reveladas por ello son tremendamente maravillosas. En una ocasión, ¿no?, en ese papel de la defensa de las mujeres, ¿no?, va a ver al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y todos conocemos esta historia. Oh mensajero de Allah, en el Corán, Allah siempre habla de los hombres. En el Corán, Allah se dirige a los hombres. En el Corán, Allah se dirige al sexo masculino. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con las mujeres? Ojo, no es rebeldía. No es, astaghfirullah, que Salama tuviera poca confianza. No es que no tuviera taqwa de Allah. No es que incluso no comprendiera que la forma lingüística de al-mu'minun, de creyentes, incluía también a las mujeres. Evidentemente y por supuesto que entendía y que comprendía todo eso. Mejor que muchos, mejor que muchísimos. Pero quería darle algo a los corazones de las mujeres. Ella era la defensora de las mujeres. Y subhanallah, como sabemos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah no habla movido
por el deseo. In huwa illa wahyun yuha. Todo lo que dice es revelación. Y no le responde en el momento. De hecho, dicen los comentaristas, no responde porque no sabe qué responder. Y pasan unos instantes. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, esto ocurre en la casa de Salama, ¿no? Está pegando a la mezquita. El mensajero de Allah, solo hay una puerta, una cortina. El mensajero de Allah sale a la mezquita y se sube al mimbar. Y dice, ya ma'ashar al-muslimin, oh congregación de musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y aquí Salama se transmite, ¿no? En los comentaristas mencionan que se da cuenta en ese momento de que Muhammad va a responder a su pregunta. Y entonces se arregla un poco como puede y va a la puerta de su casa o a la cortina que está para poder escuchar mejor lo que tenía que decir el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y escucha al mensajero de Allah decir, vuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala dice en su libro, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat, y toda esa maravillosa ley que describe y pone a un mismo nivel en cuanto a recompensa, en cuanto a buenas acciones, tanto al hombre como a la mujer. Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los obedientes y a las obedientes, a los veraces y a las veraces, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a los humildes, a los que dan con franqueza y a las que dan con franqueza, a los que ayunan y a las que ayunan, a los que guardan sus partes íntimas y a las que guardan sus partes, los que recuerdan mucho a Allah y las que recuerdan mucho a Allah, Allah les ha preparado un perdón y una enorme recompensa. Allah está respondiendo a Salama, que no estáis mencionadas las mujeres en el Corán. Todo esto sois vosotras, oh creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala y en su mensajero. Pasado el tiempo, Salama vuelve a hacerle una pregunta. Y que esta mujer que había pasado las 3 hijras hiciera esta pregunta tiene todo el sentido. Le dijo, oh mensajero de Allah, Allah habla en el Corán del mérito de los que emigran por la causa de Allah, el mérito de los muhajirun, el mérito de los que emigran por la causa de Allah. Pero ¿qué ocurre con las muhajirat? ¿Qué ocurre con nosotras? Y nuevamente no responde el mensajero de Allah, sino que responde Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y su Señor le responde, no dejaré que se pierda la recompensa, no dejaré que se pierda lo que haya hecho ninguno de vosotros, sea varón o hembra, sea hombre o mujer. Unos procedéis de otros. Aquí viene lo realmente interesante. Ya ha establecido que esto de lo que va a mencionar abarca tanto a hombres como mujeres, y a quienes emigraron, tuvieron que dejar sus hogares, fueron perjudicados en mi camino, combatieron y fueron matados, les cubriré sus malas acciones y los pondré en jardines por cuyo suelo corren los ríos, como recompensa de parte de Allah, y Allah tiene junto a sí la hermosa recompensa. En esta ley se mencionan 5 cosas. Esta ley está describiendo la vida de Salama. Ella emigró, ella fue expulsada de su hogar, ella fue perjudicada en el camino. Ella, su marido, se habla de su vida, su marido luchó por la causa de Allah y su marido fue muerto por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah recompense a Salama y Salama. Pero si tuviéramos que mencionar
el aspecto más destacado, ya habiendo contraído matrimonio con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, aparte de todo esto que no es menor, pero el aspecto más destacado tuvo lugar en Hudaybiyah, en el Tratado de Hudaybiyah. Como sabemos, en el 6.º año de la Hijra, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ha tenido un sueño. Ha tenido un sueño en el que, vestido con el ihram, él y sus compañeros entran en la Meca a hacer la Umrah, a salvo, en paz. El mensajero de Allah llama a sus compañeros: Hayya bina, nos vamos a la Hijra, nos vamos a la Umrah, nos vamos a Meca. La parte, lo emocional que es esto para los sahaba, no podemos hacernos una idea. Han sido expulsados de Meca, han luchado, han combatido, ya han acabado todas las batallas, aparentemente contra los Quraysh. Era volver a su hogar, era volver a ver a sus familias, era volver a sus casas, era volver a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces van con una tremenda ilusión a ese viaje. Pero cuando llegan al Hudaybiyah, los Quraysh sacan un ejército para impedirles entrar. Y entonces hay una serie de negociaciones, ¿no? Entre esas negociaciones está que el mensajero sallallahu alaihi wasallam envía a Sayyidina Uthman ibn Affan, a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con los Quraysh. Se empieza a correr el rumor de que Uthman ha sido asesinado, y entonces es por el famoso episodio que el mensajero sallallahu alaihi wasallam convoca a todos sus compañeros debajo del árbol. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. Dice, realmente Allah quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y supo lo que había en sus corazones, e hizo descender sobre ellos el sosiego y lo recompensó con una victoria cercana, ¿no? El mensajero de Allah les ha llamado: han asesinado a Uthman, vamos a arrasar la Meca. No tenemos armas, da igual, somos pocos, da igual. Han asesinado a un emisario, han asesinado a mi yerno, vamos a acabar con ellos. Y les pide ese juramento. Los Quraysh, cuando se enteran de esto, entran en pavor, entran en pánico. No, vamos a mandar a Uthman de vuelta y rápidamente vamos a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y entonces es cuando llegan a la firma del Tratado de Hudaybiyah. Es un tratado, es una tregua durante 10 años, pero que aparentemente a simple vista es una injusticia tremenda contra los musulmanes. Porque entre los muchos pactos, no, pero había uno que era tremendamente doloroso. Y era: si uno de los Quraysh de Meca se hace musulmán y decide unirse a las filas de los musulmanes sin el consentimiento de su tutor, los musulmanes tendrán que enviarlo de vuelta. No podrán quedarse. Y si uno de los musulmanes decide renunciar a la compañía del mensajero de Allah e irse con los Quraysh se lo pueden quedar. Claro, esto es una injusticia tremenda. Y como había otros puntos que a simple vista eran una injusticia a ojos de los musulmanes. Y además a esto hay que sumar un suceso que tuvo que ser tremendamente trágico. Y es que nada más salir de la tienda en la que se había firmado ese pacto, ese tratado, Abu Jandal era el hijo de Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr era el líder de los Quraysh que habían enviado para firmar ese tratado. Entonces, Abu Jandal era musulmán, llevaba años siendo musulmán y llevaba años encerrado en su hogar por ser musulmán, sin haber tenido la valentía necesaria para ir a unirse a los filas de esos musulmanes, como su hermano Abdullah sí que la tuvo. Abu Jandal era incapaz, no se atrevía a desobedecer a su padre, pero realmente cuando se entera de que está en Hudaybiyah, se arma de valor y llega al campamento de los musulmanes justo cuando su padre, enemigo del Islam en ese entonces, acaba de firmar el tratado y está saliendo de la tienda. Y llega: oh gente, oh musulmanes, aquí estoy, llevadme con vosotros. Y Suhail le ve, su propio padre le ve, se dirige a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice: tenemos un trato, tenemos un pacto. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tiene más remedio que decirle a Abu Jandal: vete con tu padre. Eso aumentó todavía más el estado de desesperación que vivieron los musulmanes, que estaban viviendo los musulmanes justo en ese preciso instante.
no lo pueden creer. El propio Sayyiduna Umar ibn al-Khattab tiene dudas. Se dirige a Abu Bakr: oh Abu Bakr, ¿acaso no es el mensajero de Allah? Sí lo es. ¿Acaso no estamos en la verdad? Sí lo estamos. ¿Por qué aceptamos esto? ¿Por qué aceptamos que nos pisoteen de esta manera? No podían entenderlo. Y a esto hay que sumar ese... Meca estaba ahí. Estaban a las puertas de Meca. Y habían recibido la noticia del sueño del mensajero de Allah. Era como... A lo mejor en el corazón de alguno de ellos todavía estaba abierta la puerta a la esperanza a que pudiera revertirse la situación y entrar en Meca. Y eran esos sahaba de los que unos días antes el mensajero de Allah había dicho que estaba complacido con todos ellos. El mensajero de Allah les dice: nos vamos. Sacrificar los animales que había extraído para la umra, sacrificarlos en la umra y afeitaos el cabello. Y nos vamos. Ni uno solo de todos ellos se muere. Nadie. Por primera vez en 20 años prácticamente, o en 19, los sahaba no están cumpliendo una orden del mensajero de Allah. Por primera vez. El profeta sallallahu alaihi wasallam entra completamente abatido en su tienda, diciendo: ya está, se acabó. Mi gente ha dejado de quererme, mi gente ha dejado de seguirme, mi gente ha dejado de obedecerme. ¿Quién está en su tienda? Está esta noble mujer, Salama. Y Salama le dice: ¿qué ha ocurrido? Y se lo cuenta todo. Y Salama le dice: no digas ni una palabra, sal de la tienda, sacrifica tus animales, llama a tu barbero y empieza a cortarte el cabello, sin decir una sola palabra. Este es el consejo que esta mujer le da. Y este consejo es lo que salva al Islam. Y por Allah, Allah es testigo y Allah sabe lo que podría haber ocurrido, pero esta actuación salva la situación. ¿Y gracias a quién? Gracias al consejo de Musa. Por todo esto que estamos viendo y otras muchas cosas que no hemos tenido tiempo para tratar, Salama poseía esa posición ante Allah, poseía esa posición ante el mensajero de Allah y poseía esa situación ante los musulmanes. Subhanallah, en el único lecho de cama en el que he revelado el Corán sobre el mensajero sallallahu alaihi wasallam es en el lecho de Aisha, y en la única casa es en la casa de Salama. Y no solo tenía esa posición ante Allah, ante los creyentes y ante el mensajero de Allah, la tenía también ante los ángeles, hasta tal punto que Jibril alayhi salam se muestra ante ella, no en su forma original, sino en la forma de Dihya, que era la forma que solía adoptar, pero le permite que le vea en esa forma. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dice: oh Salama, aquí está Jibril, que ha querido transmitirte sus saludos, ha querido que fueras testigo de su presencia. Pensad durante unos instantes el grado y el valor de esta mujer. El Corán es revelado para dar respuesta a sus preguntas. El Corán es revelado para responder a Salama. Y todas las veces que el Corán es revelado para responder a Salama, ¿para qué es? Para elevar a la mujer. Para siempre elevar a la mujer. Tras la muerte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Salama se convierte en una de las mujeres de mayor conocimiento. Era considerada como de una de las fuqahá de Medina, de entre los sahaba, así como también su hija Zainab. Y Salama sigue con esa tarea de transmitir el conocimiento, transmitir lo que ha recibido del mensajero de Allah, transmitir todo lo que ha visto en Abisinia, todo lo que su intelecto y su conocimiento y su sabiduría le decía. Es, después de Aisha, la mujer que más hadices ha transmitido, más de 370 hadices. El propio Ibn Abbas,
Y todos sabemos quién era Ibn Abbas, tarjumán del Corán. Era alumno de Salama. Esta mujer era un pilar del conocimiento. Su casa se le llama la casa del conocimiento y la adoración. Ibn Abbas iba a ella a preguntarle, iba a ella con asuntos de los que él no tenía la capacidad de responder, iba a ella. Salama, ¿qué tienes que decirme a este respecto? Salama se lo decía. Es la última de las mujeres, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, en dejar este mundo. Tiene la desgracia de vivir todo uno de los tiempos más turbulentos de la historia del Islam. Todo el tema de la gran fitna, en la que en todo momento ella mantiene firme su apoyo a Sayyidina Ali, trata de impedir que Aisha vaya a Basra, porque veía que eso supondría un episodio muy doloroso, como lo fue realmente con la consecuente batalla del Camello. Finalmente, ella misma le da el juramento de fidelidad del Baya a Muawiya, a pesar de que no estaba a favor, evidentemente no estaba a favor, porque ella siempre había, para ella era Ahlul Bayt, pero, subhanallah, a pesar de que su hermano de leche, Ammar ibn Yasir, había sido asesinado por los hombres que luchaban bajo el mando de Muawiya, bajo la bandera de Muawiya, ella es de las primeras en llamar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a que le den juramento a Muawiya. ¿Para qué? Para evitar una fitna aún mayor entre los musulmanes. Ella presencia y es testigo de la muerte de algunos de sus propios hijos, de algunos de sus nietos, en toda esta devastadora fitna. Vive el tremendo, macabro asesinato de Hussein, el nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella ha criado a Hussein prácticamente como su propio nieto. Y aún así, a pesar de todo ello, a pesar de que eso le podía llevar a sentir un odio tremendo hacia Yazid ibn Muawiya y hacia todos los omeyas, su único anhelo es que no se siga derramando la sangre de los musulmanes. Vive hasta el califato de Yazid ibn Muawiya, fallece en Medina a la edad de 90 y tantos años, y las transmisiones hablan de que es Abu Huraira el que hace el salat al-janaza por ella. La vida de Salama es una vida tremenda. 3 hijras, separación de su hija, Abu Salama, el profeta sallallahu alaihi wasallam, la fitna. Pero probablemente el legado más grande que tenemos de Salama es su hija. Su hija Zainab bin Salama. Su hija Zainab bin Abi Salama, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con ella, tenía unos 2 años. La figura de padre para Zainab siempre fue el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. No era un padrastro al uso. Ella era huérfana y el mensajero de Allah se volcó con ella. Y qué maravillosas son las transmisiones que hablan de que cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam entraba en el apartamento de Salama, lo primero que hacía era preguntar por Zainab. Pero ¿cómo? No decía dónde está Zainab, decía dónde está nuestra Zainab. ¿Dónde está nuestra Zainab? Y ella venía corriendo a sus brazos. El profeta sallallahu alaihi wasallam la apretaba contra su pecho, la abrazaba, la besaba, le dedicaba todo su tiempo, le dedicaba toda su atención. Hay una transmisión de Ammar ibn Yasir, ¿no? Su hermano derecho, al final era como su tío, el tío de Zainab, que en una ocasión la coge en brazos, está jugando con ella y le dice: tú, Zainab, tú eres el que ha separado al mensajero de Allah de su familia, porque era tal el amor del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hacia esta Zainab, ¿no? que le prestaba más atención que a ningún otro, ¿no? Entonces, eso era así, era como lo veían algunos. El mensajero le encantaba hacer una cosa con ella, y es que siempre que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba haciendo wudu y Zainab andaba por allí, la llamaba, ¿no? Oh, mira, Zainab, que tengo algo interesante que enseñarte. Mira, Zainab. Y venía Zainab y el profeta con las manos de
estar haciendo wudu le salpicaba. Le salpicaba en la cara y le salpicaba en todo el cuerpo, ¿no? Y, subhanallah. Y además, y hay una transmisión preciosa que dice que en una ocasión el mensajero estaba tomando un ghusl, ¿no? Había estado con su esposa, con Salama, estaba tomando un ghusl, aunque cubierto no, con sus partes privadas no descubiertas, no, pero estaba como tomando un baño. Y Zainab entra en la habitación y Salama le dice, ve con Mohammed que está, ¿no? que está allí. Y viene, y en esta ocasión no le salpica un poco, sino que le echa un montonazo de agua en la cara. Le echa un montonazo de agua en toda la cara, y aparte de los juegos, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que todos los que tenéis hijos o hijas, alguna vez habéis hecho eso, ¿no? Pues sunna, subhanallah. Exagero hacía wudu y le echaba, le salpicaba a Zainab. Y Zainab, subhanallah, fue una mujer increíble, ¿no? Y el recuerdo que esta chica joven tendría cada vez que se convirtió en una de las grandes transmisoras de hadith de Medina. Entonces, lo que hacía era hablar del que era como su propio padre, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era una mujer que había heredado las cualidades de su madre. Poseía la belleza, la inteligencia, el saber estar, la sabiduría, el aplomo y sobre todo el conocimiento de su madre. Se la conocía como Afqah in-nasi fil Medina. No Afqah in-nisa, sino Afqah in-nasi fil Medina. La mujer, la persona de mayor conocimiento de Medina. Ella fue la maestra de Urwa ibn Zubayr. No sé si conocéis quién era o quién fue Urwa ibn Zubayr. Ella fue la maestra de Zainul Abidin, el nieto, el hijo de Hussein, hijo de Ali, el bisnieto del mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Imaginad cómo serían las transmisiones de esta joven de hadith. ¿Cuál sería su estado al hablar del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de ese padre que fue para ella, ese padre que tanto la amaba, ese padre que la salpicaba con el agua con el que hacía wudu? Y sabéis que se ha transmitido acerca de ella, que vivió al igual que su madre más de 90 años, pero que su rostro, que había sido tocado por el agua del mensajero de Allah que le había echado, fue siempre un rostro que conservó toda su belleza y toda su juventud. El hogar de Abu Salama, perdón, el hogar de Salama, con su hija Zainab, fue siempre el hogar del conocimiento. Hasta tal punto fue así que si yo os pido el nombre de un tabi'i, del más grande de los tabi'is, la generación que viene después del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, probablemente muchos de vosotros, si tenéis un mínimo de conocimiento, me digáis Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, y si no lo conocéis, conocedle. Es el más grande, probablemente, de los tabi'is. Hasan al-Basri era hijo de 2 esclavos liberados. El padre había sido esclavo de Zayd ibn Thabit, el escriba y recopilador del Corán, y la madre, que se llamaba Jairiyah, había sido esclava de Salama. Salama la había liberado, pero ella seguía viviendo en la casa con Salama, hasta tal punto que Hasan al-Basri, el más grande de los tabi'in, nace en Medina, en la casa de Salama. Vivieron allí en Medina durante un tiempo, y mientras Salama con su hija Zainab se dedicaban a la transmisión del din, Jairiyah, la madre de Hasan al-Basri, a veces tenía que salir a hacer recados o a lo que fuera, y Hasan, un niño, un bebé, empezaba a llorar, y entonces Salama paraba la clase o lo que estuviera haciendo, lo cogía en brazos, jugaba con él y lo calmaba, lo llevaba consigo a todas partes, jugaba con los hijos de los sahaba. Umar ibn al-Khattab le tenía muchísimo cariño, lo subírselo a hombros, ¿no? Jugaba con él y pedía por él. Salama, la mujer que salvó al Islam de uno de los momentos más difíciles a nivel colectivo, la mujer de las 3 hijras,
la Ummahatul Mu'minin, una de las esposas más queridas del mensajero de Allah. Subhanallah, cuando fallece Zainab bin Jahsh, Aisha, a pesar de que era su rival, se entristece mucho. Entonces va a verla otra mujer y le dice: oh Aisha, ¿quién consideras que es la mujer más amada por el mensajero de Allah? Evidentemente, después de ti, sobre eso no hay duda. Y le dice: fue Salama. Y Salama, si tuviéramos que destacar algo de ella, seríamos muy injustos porque es muy difícil destacar solo una cosa, pero podríamos destacar de ella su conocimiento y cómo Zainab por un lado y Hassan al-Basri son fruto de su conocimiento. Este fue el plan de Allah subhanahu wa ta'ala, que el conocimiento saliera y nos llegara de la casa de Salama, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga y que recompense con la más elevada de las estaciones a Hind al-Makhzumiyya, Salama, esta mujer, esposa del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que la recompenses y que le des el lugar más elevado del jardín, a ella, también a su primer marido Abu Salama, a todos sus hijos, a todos aquellos que desde sus días hasta nosotros nos han transmitido correctamente el din del Islam, y que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que del mismo modo que nos ha reunido en este lugar, nos permita reunirnos en una situación mejor, bajo la sombra de tu trono, en compañía del mensajero de Allah, en compañía de Salama y de todos los sahaba, en el lugar más elevado del jardín. Bisri wa barakati, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.